45 y pues bueno, hablamos ahora con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para hablar acerca de la situación de derechos humanos en el país en el contexto de esta pandemia. Procurador, muy buenas noches. Este espacio importante de comunicación es la obligación que tenemos los funcionarios públicos de rendir permanentemente cuentas a la ciudadanía, y qué mejor que con los medios de comunicación. Procurador, pues para empezar, si nos puede contar un poco acerca de esta acción de amparo que hizo en la Corte de Constitucionalidad y acerca también de la resolución de la CC el día de hoy. Bueno, han habido distintas acciones de amparo. La que se resolvió hoy fue por parte de la Honorable Corte de Constitucionalidad, en efecto, relativo a la prohibición que había emitido la Junta Directiva del Congreso de la República para el ingreso de los periodistas al palco de prensa del Congreso de la República, lo cual violaba flagrantemente el artículo 35, donde dice claramente que no se le puede vedar, cerrar el acceso a las fuentes de información a los periodistas. Y afortunadamente, una vez más, la Honorable Corte de Constitucionalidad sienta un precedente importante para la historia de la democracia, porque no se puede jactar un país de ser democrático si no se le respeta a la prensa y se le dan los mínimos derechos que la Constitución y el Pacto de Chapultepec establece. Procurador, aparte de esta acción de amparo, ¿qué otras acciones ha presentado usted en el contexto de esta pandemia, de esta situación que nos afecta como país y no solo como país, al mundo completo? Así es, efectivamente, Mario, gracias por la pregunta. Pues una de las primeras fue para descentralizar las pruebas de COVID-19, porque para nadie es un secreto que entre más pruebas se hagan, pues vamos a tener una radiografía realmente de lo que pasa en el país. Si las cuentas se van haciendo a cuentagotas, pues podríamos tener una sensación de una falsa certeza del sistema de salud de los guatemaltecos, y por eso es que se planteó la acción de amparo. Algunos diputados se sumaron a ellas, ya la Corte Suprema de Justicia no dio el amparo provisional, apelamos ante la Honorable Corte de Constitucionalidad, estamos a la espera del fallo. Va a ser importante que tengamos más pruebas cada día más. Ya el propio Congreso de la República emitió un decreto en el cual obliga al gobierno a hacer pruebas a todo nivel, y yo pienso que es importante. Hospitales privados también se han manifestado anuentes, pero es importante que eso se haga ya una realidad. También presenté otra acción de amparo para garantizar el equipamiento al personal médico y paramédico, que es lo más importante, son los que están en la primera línea, pero eso no basta con decírselo, ni aplaudirles, ni agradecerles. Es necesario dotarlos del equipo mínimo para resguardarlos. Si se enferman ellos, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? También otra acción de amparo que presenté fue para los privados de libertad. Yo no soy juez ni fiscal, no me importa si son culpables o inocentes, tienen derechos humanos. No me importa si son militares, si son empresarios, si son desempleados los que están privados de libertad, pero tienen que haber protocolos de protección para evitar que se contagien del COVID-19. Esas son, y aparte de las acciones de amparo, pues también pedí al presidente de la República, en base a las competencias que tengo, que destituya al ministro de Salud, porque es una vergüenza que en 100 días haya 4 viceministros de salud nombrados. ¿Y quién ha propuesto esos viceministros? O sea, el 113 de la Constitución manda la idoneidad, no los conocían antes. Se ha demostrado que ha habido sobrevaloraciones, lo ha sacado la prensa también. Ya un viceministro hasta está procesado penalmente. Entonces, hay algún costo político, tiene que haber, y ese tiene que ser el ministro de Salud Pública. Es cierto, el presidente de la República es doctor, pero no es ministro. Él tiene que ver toda la problemática integral, y por eso es que yo le pedí la destitución del ministro. Espero que la analice, y es tiempo que tuviera una respuesta en ese sentido, pero voy a ser prudente. Pero ya también en el Congreso de la República cada vez oyen más voces de la necesidad de interpelarlo. Si no lo destituyen antes, ojalá que le den el voto de falta de confianza si ese acto se consume. Ahora bien, procurador, hay, circulado imágenes de los hospitales, de las malas condiciones de los hospitales. ¿Qué labor también ha hecho la APH para verificar estas condiciones y también qué han encontrado? Precisamente, Marian, hemos verificado como institución distintos hospitales, como bien se decía, en el Parque de la Industria, en los departamentos también, y han habido distintos hallazgos. Ya se le han hecho recomendaciones al señor ministro, algunas en privado, que también establece la ley, otras en público, y yo espero que sea ágil, que sea eficiente y que sea transparente el ministro de Salud,
porque también uno tiene que estar consciente. Si el puesto en un momento dado tiene muchas presiones o le queda grande la responsabilidad, también sería muy ético de su parte de renunciar por el bien de los guatemaltecos en este momento crucial que estamos viendo. Recuérdense que estamos en las etapas más difíciles donde ya los contagios se dan por mayor. Por ejemplo, existe una estigmatización innecesaria a vecinos de Misco, Villanueva, zona 18, ¿verdad? Que el señor presidente muy a la ligera dijo que mejor si fuéramos a esos municipios, pero por eso va a ser muy importante cuando se haga la comunicación pormenorizada. Los alcaldes necesitan saber, ya alcaldes de Misco, por ejemplo, el señor Neto Brand también se pronunció en ese sentido, y la autonomía municipal debe respetarse y dejar que las autoridades locales también tengan la información de primera mano. Procurador, en uno de los temas que digamos hace pocos días también se evidenció toda esta estigmatización que se provocó en torno a los deportados. ¿Su oficina ha atendido esta situación también? Sí, efectivamente, se ha verificado en las regiones. Nos preocupa mucho el ingreso por tierra, ¿verdad? Porque hay hermanos compatriotas que han quedado sin trabajo en Estados Unidos, en México, y que han sostenido, más que las exportaciones, las remesas, la economía nacional. Y es injusto que hoy se le dé la espalda con un trato poco solidario. Por eso es importante llamar a que las personas que tienen portadores del COVID-19 no son delincuentes, son enfermos. Cualquiera de nosotros, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo pueden estar enfermos, pero no por eso se les debe estigmatizar. Llamar a realizar para los retornados, construir o aprovechar instalaciones ya para albergues específicos, darles una atención y llamar a campañas públicas en los idiomas mayas, que eso ha faltado mucho, el llamado para tener un trato solidario y digno a los retornados. Ahora, procurador, ¿qué seguimiento también se le ha dado a un tema muy importante que usted mencionaba, que es el tema de las prisiones, ¿no? De todo el tema de abuso de prisión preventiva, de la gente que está en las cárceles y que también tiene derechos y tiene también este riesgo al contagio. Efectivamente, se hizo ya un pronunciamiento basado en lo que ha hecho la alta comisionada de derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana, respetando la independencia judicial, pero exhortando a los jueces, tribunales del índole penal, también al Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, a los abogados, a que en base a la norma existente no es necesario nuevas leyes, pues se proceda a hacer los trámites correspondientes para dejar que las cárceles estén hoy con un 340% aproximadamente de sobrepoblación. Eso no es digno. Y entonces los presos son los más olvidados. Piensan en algunos sectores que no tienen derechos humanos, pero hoy más que nunca está evidente que también tenemos que proteger, son personas, y que la Constitución dice que tienen que reinsertarse, pero mientras se reinsertan, tenemos que protegerles también, igual que a las personas que no están guardando prisión. Me preocupa también mucho las personas de la tercera edad, las personas mayores de 60 años, por las limitaciones que hoy tienen. Hemos hecho verificaciones, porque hay supermercados donde dice aquí no se permite el ingreso de 60 años, y hay personas que viven solas. Tenemos que tener esa empatía también por las personas mayores. Y un asunto que me preocupa es también, aparte del amparo que se ganó hoy, el provisional para la prensa, es ese respeto que tenemos que tener todos los funcionarios hacia la prensa. La comunicación debe ser fluida. Así como estamos hoy por Zoom, también sería importante que se comunicaran los funcionarios con todos los periodistas, no con unos sí, con otros no. Eso va a favorecer mucho la democracia, porque la comunicación con la prensa, a partir de la prensa, se puede salvar las vidas y la población está bien informada. Procurador, digamos, con estas semanas de confinamiento y con estas restricciones, pues todo el sistema de justicia se apegó a estas restricciones y hay procesos que ya de por sí venían retrasados, ahora se han atrasado más. ¿Cómo ve usted el devenir de los meses en torno a casos que estaban pendientes y que necesita pues apegarse a la premisa de justicia pronta y efectiva, que pareciera sueño guajiro, pero pues apartamos de eso, ¿no? ¿Cómo ve usted el devenir de los meses en la justicia guatemalteca? Bueno, que nos concienticemos como guatemaltecos, lo importante es que tener una justicia pronta y cumplida, y para eso tenemos que invertir más dinero público en la justicia.
Para mí es contraproducente que por la Constitución se dé un 5% al deporte y apenas un 2.5% a la justicia, por ejemplo. Entonces el organismo judicial necesita más recursos, el Ministerio Público, el Instituto de Defensa Pública Penal, el INASIF necesitan más recursos, el sistema penitenciario, que es la cenicienta del sistema de justicia, necesitan más recursos para contar con mayor recurso humano, no por la pandemia, pero sí evidencia que necesitamos una justicia pronta y cumplida como se amerita, pero no tenemos que olvidar que ha habido mucho litigio malicioso también. Para entorpecer, muchos esperaban que se fuera la CICIG también, y ahí están entrampando y entramparon en los procesos hasta que querían elegir magistrados a la carta. Recuérdense que ese fue un escándalo, que por el COVID, pues ya no se ha hablado de eso, pero el tráfico de influencias que evidenció la FESI con un gran trabajo de investigación fue importante también, porque necesitamos jueces independientes y magistrados también. Ahora, procurador, ¿ha existido algún incremento en algún tipo de denuncias en la Procuraduría en estos meses desde que inició la coyuntura del COVID? Sí, específicamente el derecho a salud y el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, lamentablemente, no ha habido una voluntad política del gobierno de favorecer la tutelaridad, de ejercer la tutelaridad hacia la parte más débil. Se ha apostado por favorecer a los empresarios, no es que los empresarios sean malos por sí, pero la parte más débil de una relación laboral son los trabajadores, y hoy por hoy miles de guatemaltecos se han quedado desempleados y no ha visto el apoyo ofrecido, ya aprobado por el Congreso. Esperamos que esto llegue de forma ágil, pero sí la precariedad del trabajo guatemalteco es de tomarla en cuenta. Necesitamos trabajo, pero no cualquier trabajo, trabajo en condiciones dignas. Y por eso es que es importante la pregunta, y ya se hicieron las recomendaciones también al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, porque el Ministro de Economía no solo debe ver por los empresarios, debe tener una visión integral también para no olvidar a la clase trabajadora. Si estamos hablando de un país que un 70-72% de las personas que están ocupadas se ocupan de forma informal, el escenario parecerá ser un poco apocalíptico en cuanto a los próximos meses. ¿Cómo ve usted esta situación en cuanto a las personas que ya de por sí estaban en la informalidad? Ahora pareciera que esa cifra pudiese incrementarse, ¿no? La economía informal es un motor importante de la actividad en Guatemala, igual que las pequeñas empresas, y como no hay agilidad en los trámites del gobierno, pues cada vez vemos más banderas blancas. Las banderas blancas son señal inequívoca de hambre. Para mí no son acarreados, son personas que están pasando momentos muy difíciles, que se quedaron sin empleo, que no tienen que darle comer a sus hijos, y es importante también por eso que el Estado entre a ayudar a los más necesitados. El decreto 15-2020, que fue vetado por el presidente, luego fue rechazado el veto por el Congreso, y hace un par de noches salía el presidente con los dueños de las empresas que iban a mostrar su buena voluntad, pero yo la verdad es que no creo en la buena voluntad, si para eso existe la ley. Por eso es importante, ojalá que una mañana de estos tengamos la grata sorpresa de que ya el presidente en Consejo de Ministros sancione la ley, para que no sea un favor, una caridad de los empresarios, sino sea su obligación no cortarle los suministros, no de mayo, junio y julio, como se pretende, sino desde marzo, abril, porque ahí comenzó la crisis. Hay que tener la empatía de ponerse en las personas más necesitadas, y por eso es importante que ese 15-2020 salga ya publicado, y si algunos aducen que es ilegal, pues sea la Corte la que lo determine en su momento. El presidente Yamatei dijo que iba a acatar el rechazo al veto, pero qué mejor acatamiento, ya no más demora que lo sancione, porque si no tenemos que esperar 8 días hábiles para que pase, y que el Congreso lo obliga a través de la Junta Directiva a publicarlo. ¿Para qué desgastar la institucionalidad? Yo confío en la buena fe del presidente, y ojalá que sea publicado esta semana, lo más antes posible. Ahora, procurador, ha existido también un aumento en el tema de las denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Ustedes como Procuraduría han dado algún tipo de acompañamiento a estas personas que hacen estas denuncias, o hay algún tipo de apoyo de parte de la PH? Sí, se les dirige al Ministerio Público, que es la entidad competente para dar el tratamiento correspondiente. Y hablando de denuncias, pues ha habido muchas denuncias del sector eléctrico, sobre todo por el incremento. También ahí puse un amparo hace pocos días, en virtud de que la Comisión Nacional de Electricidad, en plena pandemia, en plena crisis económica, los guatemaltecos, incrementa a cobrar 7 quetzales
a los guatemaltecos más necesitados por el fluido eléctrico. Eso no tiene sentido, no tiene lógica, y ahí es donde el bien común debe prevalecer. También me preocupan los datos sensibles en cuanto a los nombres y direcciones de las personas infectadas con el COVID-19. Eso lamentablemente se filtró por parte de autoridades, funcionarios del gobierno a principio de la crisis. Ojalá que no se siga dando, porque eso sí sería peligroso. Ahora bien, procurador, en el tema del transporte colectivo, digamos, hay bastante análisis. Hoy el presidente de la República se reunió con varios alcaldes, 11 en total, incluido el alcalde de la ciudad capital de Guatemala, para ir analizando el tema de cómo abrir de nuevo el transporte público. En la oficina del procurador tiene una procuraduría que ve el tema del usuario del transporte colectivo. ¿Cuál pudiese ser una recomendación desde su oficina para este tema? Porque, digamos, es un tema muy delicado, es un tema que varios sectores analizan que hay que tocarlo con mucho cuidado para ir abriendo paulatinamente la economía. Y paulatinamente es no tener prisas tampoco, no porque doña Chonita presione vamos a tener que abrir todo así nada más, sin tener los criterios necesarios. No tenemos que correr, ¿verdad?, para contagiar más a los guatemaltecos. Ahorita el presidente dijo que venían las semanas más complicadas en el tema del coronavirus. Entonces no habría razón alguna para venir y con una prisa que solamente algunos del sector económico quieren que se abra inmediatamente todo. No, yo pienso que hay que ser muy prudente. Primero, es la vida, como dijo el presidente ya hace varias semanas. Hoy es un momento de hacerlo realidad. La vida y la salud deben respetarse, protegerse, mantener el quédate en casa. Eso sería bueno seguir escuchándolo por parte de las autoridades del gobierno. Quédate en casa, también el teletrabajo, pero sobre todo necesitamos el apoyo a los más necesitados, los desempleados, los microempresarios y la economía informal. Y un mensaje importante es que los servicios que se pretenden de teléfono, de energía, de cable, de agua, no es que se esté pidiendo de regalado. El Congreso no pidió que se regalaran los servicios. El Congreso aprobó que se prorrogara, se diera una demora en el pago, se programara. Pero miren las grandes colas que se están formando ahora, qué necesidad cuando eso por una ley se simplificaría al máximo. Ahora bien, procurador, el tema de la economía informal, de tantas personas que se están viendo afectados, ¿cómo apoyarlos? Ya el presidente ha hablado de una reapertura económica gradual, pero ¿qué piensa usted? ¿Debe reabrirse la economía para garantizar el ingreso de estas personas? Sí, poco a poco, paulatinamente, ¿verdad? Teniendo criterios de favorecer a los más necesitados, porque ellos son los que no tienen para subsistir diariamente. Los grandes empresarios, afortunadamente, en base al margen de utilidades que es bastante amplio en Guatemala, pues pueden aguantar más la crisis. Pero los más necesitados, los desempleados, lo de las banderas blancas, ellos sí necesitan un apoyo importante. Yo espero que a la brevedad posible los ministerios involucrados tengan esa capacidad de dar el apoyo sin clientelismo político. Ahí también es importante llamar a la conciencia de las autoridades municipales cuando tengan relación con este tipo de ayudas, que no estén aprovechando la pandemia para clientelismo político. Eso sería realmente un desastre. Procurador, en cuanto a las personas que pudiesen caer en riesgo de inseguridad alimentaria, ya de por sí Guatemala tiene un severo problema con el tema de la desnutrición crónica. Y digamos, año con año, siempre el tema de las sequías y todo esto hace que cierto segmento de la población caiga en inseguridad alimentaria, aparte de los que ya viven en inseguridad alimentaria. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que este tema no se agudice post pandemia? Sí, Mario, muy importante, Mario. Hoy sacábamos un comunicado precisamente recomendando al ministro de Salud que sin demora actualice la información sobre la nutrición crónica, porque el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, tiene como su prioridad esto, pero va a ser muy importante que él tenga la información actualizada para tomar las mejores decisiones, porque este es el problema número uno permanente, la nutrición crónica en Guatemala, y esto no se arregla con regalos, con caridad, no, se va a solucionar de fondo con políticas públicas, con asignación de recursos, con una coordinación del
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, el CODESAM, eso necesitamos apostar. Y también quisiéramos ver una capacidad de ejecución. El Ministerio de Salud Pública tiene una muy baja nivel de ejecución del presupuesto y ahora tienen más dinero, pero tienen que ser eficientes, transparentes y evitar la corrupción. Procurador, y usted menciona algo muy importante, el tema de la calidad del gasto público, cómo garantizar esa transparencia y esa fiscalización con todo el dinero que ahorita cuentan las instituciones, como usted bien dice, para atender esta crisis. Bueno, sería importante que, por ejemplo, los 10 programas de apoyo que tiene el gobierno tuvieran un portal donde pudiéramos ir viendo cómo se va ejecutando, para que tuviéramos la tranquilidad que está siendo bien implementado, que no se utilicen subterfugios para ocultarlo en cuestiones presupuestarias, sino transparencia total. Esto va a ser muy importante para ganar confianza por parte del gobierno en esta época en que necesitamos que un gobierno tenga credibilidad, pero la credibilidad no solo se gana con discursos, sino con hechos. Y esto es lo más importante que viene ahora, ya que el dinero ya lo tiene el gobierno. No se puede quejar que no tenga dinero, tiene que ser eficiente y transparente para gastarlo. Bueno, procurador, entramos ya a la fase final de la entrevista, sus conclusiones en torno a cómo tenemos que empezar a ver ya, digamos, pues obviamente la emergencia hay que atenderla, pero lo que pudiese venirse en los próximos meses, cómo atender a la Guatemala post pandemia, post crisis, post estado de calamidad. Bueno, apostar a fortalecer el Estado. Recuérdense que hubieron gobiernos que privatizaron todo, nos hicieron creer que todo lo público era malo y que lo privado era bueno. Ni lo uno ni lo otro es cierto, ni blanco ni negro. Tenemos que apostar por un sistema público de salud para que los más necesitados tengan ese acceso a los centros de primer nivel, de segundo nivel y luego a los hospitales. Porque pensar en seguros, por ejemplo, para los niños centralizados en la capital, esa no es la solución. Tenemos que apostar a dar trabajo y trabajo digno, porque después también tenemos el problema que resulta y que no haya una vida digna aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? El drama de la migración. La migración no es que la gente se vaya porque le guste pasear, no deja a su familia por gusto ni su comunidad, se va por sobrevivencia. Si aquí los guatemaltecos, los empresarios no otorgan trabajo y trabajo digno, vamos a seguir exportando gente y luego se cierran las puertas y vienen acá, y si no se solucionan 3 problemas estructurales para mí mal. La desigualdad. Está bien que hayan personas muy ricas, pero lo malo es que hay muchísimas personas muy pobres y en extrema pobreza. El racismo y la discriminación y la corrupción. Vamos a seguir como un país de tercer mundo, y sobre todo la clase política es importante que se empodere de que se tiene que realizar la política de una forma transparente. Hay que ver el financiamiento, porque aquí últimamente recordemos que el anterior presidente fue procesado ante juicio, tuvo suerte, un buen apoyo del Congreso de no declararse lugar con antejuicio, cuando habían empresarios que habían declarado ya en tribunales de que habían dado dinero para la campaña anterior. Tener la humildad de reconocer esos errores y ver con una Guatemala, con un sistema político transformado, democrático, y hay que entrar al tema de la fiscalidad, los tributos, los impuestos, la progresividad. Quien tiene más, que pague más, ¿verdad? Y el racismo y discriminación, la mayoría de la población de Guatemala es indígena, y esto tiene que verse reflejado en las distintas instituciones del Estado y del sector privado. Es importante, por ejemplo, yo soñaría con un CACIF donde haya también en la cúpula personas indígenas dirigiéndolo. Eso les daría mayor sensibilidad en la toma de decisiones, y tenemos que hacer ese esfuerzo de erradicar la corrupción y combatirla a todo nivel. Bueno, gracias, procurador, por su tiempo esta noche acá en A las 8:45. Feliz noche. Gracias, Mario. Gracias, Marinés. Un gusto saludarlos. Gracias por el espacio. Adiós. Bueno, pues era el procurador de los derechos humanos. Varios retos para el país, sobre todo cuando salgamos de esta situación, ¿no? Porque el estado de calamidad tendrá que terminar, el confinamiento tendrá que terminar, el toque de queda tendrá que terminar, y a prepararnos para eso, ¿no? Así es, con esas medidas que todos dicen que deben ser graduales, ¿no? Y pues un día a la vez, viendo cómo vamos con todo ese tema, atendiendo la pandemia. Así es. Bueno, gracias, Marinés, por acompañarnos esta noche. A ustedes en casa también tengan un reparador descanso.